¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Espero que todos estén muy bien. Bienvenidos a este video donde vamos a hablar un poco acerca de testing, porque testear dos aplicaciones. ¿Qué es un bug? ¿Cuál es el problema de los bugs? ¿Qué siente el usuario cuando encuentra un bug en tu aplicación? Vamos a empezar con algo muy sencillo, ¿no? Tienes una aplicación que usas día a día y de repente encuentras un problema en su funcionamiento, ¿no? Entonces, como usuario, lo primero que experimentas es ira, odio, furia, o puteas a alguien, ¿no? Aquí en este caso putean cuando algo en una aplicación sale mal, al que escribió la aplicación, al que programó la aplicación, al developer, al programador, al desarrollador o al equipo de developers, ¿no? Porque este tipo de aplicaciones y este tipo de mal funcionamiento que tiene muchas veces, no lo hace una sola persona, lo hace un equipo de gente que desarrolla la aplicación, desarrolladores que se especializan en la parte de la interfaz de usuario, desarrolladores que se especializan en el backend, como dicen, las bases de datos, los endpoints, las APIs y todo esta maravilla de cosas que nos permiten crear aplicaciones. Pero el problema surge cuando el usuario encuentra un error en la aplicación. Entonces esto hace que el usuario sufra. Y este sufrimiento desencadena cierta mala experiencia para él. Entonces él va a dejar de tener confianza en la aplicación. Va a pensar que el trabajo del lado del lado de la empresa en realidad que ofrece la aplicación es poco serio. Y entonces, en consecuencia, la empresa que ofrece la aplicación que tú desarrollas va a perder la confianza del usuario, lo que se traduce en perder dinero. O sea, si la empresa no tiene dinero, tampoco va a tener dinero para pagarte. Entonces la idea es que como desarrollador, como profesional, puedes entregar software sin errores, a la medida de lo posible, obviamente. Porque siempre va a haber algún caso, algún escenario que no se tomó en cuenta, que hace que tu código no funcione como se espera, ¿no? Entonces tú como developer tienes una misión. Tienes que entregar software que funcione de acuerdo a las especificaciones que te brinda el product owner y las especificaciones que tiene tu historia, el acceptance criteria para cada ticket, porque recuerden que la gente que desarrolla utilizando Scrum en entorno Agile normalmente tiene tickets, los cuales describen cada una de las cuestiones que tiene tu aplicación, o al menos la historia de usuario que estás desarrollando, ¿no? Tiene un acceptance criteria, una descripción, una cantidad de puntos, un tiempo estimado y normalmente tienes subtasks. Los subtasks son como subtareas que te van a decir, yo tengo que crear un formulario X donde tiene que tener estas validaciones, tiene que tener estos campos deshabilitados, tiene varios roles de usuario, entonces, tienes todo el desarrollo ahí y eso no lo vas a hacer de porrazo. Entonces lo que haces es esa tarea grande la divides en tareas más pequeñas, ¿no? Divide y vencerás. Y entre esas tareas más pequeñas, una de ellas podría ser, espero, que incluya el testing, ¿no? Y ahora entonces empezamos a hablar de testing. Así que empezamos con uno de los puntos que quiero tocar, ¿no? Punto número 1. Voy a borrar esta flechita. Punto número 1. Texto. Punto número 1. ¿Qué es testing? ¿Qué cosa es testing? ¿Cuántos tipos de testing existen? Por ejemplo, hay muchos tipos. Tenemos acá en entornos Agile, tenemos TDD, tenemos otro conocido como BDD, tenemos también el famoso Unit Testing, ¿no? El testing de toda la vida. Tenemos también el testing funcional, y también el end-to-end testing. Yo considero que el Unit Testing y el end-to-end testing son como que los más importantes, ¿no? Que es TDD en entornos Agile. Ya tenemos un video anterior hablando de TDD, pero TDD significa Test Driven Development. Test Driven Development. Donde tienes un ciclo, ¿no? Tienes, por ejemplo, la aplicación que necesitas escribir. Tienes un ciclo donde escribes un rojo, escribes un verde y escribes un morado, por ejemplo. ¿Qué significa esto? Escribes un test que falla, por ejemplo, renderizar este componente ya. Pero no escribiste el componente, porque en el TDD primero empiezas por los tests. Primero haces el testing. Y si empiezas por los tests, obviamente sin hacer nada de código, estos tests van a fallar. Entonces, paso número 1
Escribes tu test, dices, quiero renderizar este componente. No existe el componente, entonces el test te va a salir en rojo. No va a pasar tu test porque no hay ningún componente, así que lo que haces a continuación es escribir el componente. Escribiste el componente y tu test pasó a verde. No, ya pasó el test ya pasó. Más adelante vamos a ver a qué me refiero exactamente. Bueno, ya escribiste, ahora morado, ¿qué significa? El refactor, ¿no? Entonces, rojo, verde, refactor, ¿no? Haces el test, luego escribes el código y luego haces un refactor, ¿no? Más o menos así va la cuestión, es el ciclo que tiene TDD. Pero después viene BDD, que es Behavior, no sé cómo se escribe, Driven Development, ¿no? Que lo que hace BDD es trata de hacer que gente no técnica participe del desarrollo de las historias, del desarrollo de cómo es que debería funcionar la aplicación. Y aquí tenemos algunos elementos muy importantes, algunos frameworks de trabajo como Cucumber, como por ejemplo también el lenguaje Jerky. ¿Cómo hacemos que la gente que no conoce un carajo de programación empiece a escribir cómo es que debería funcionar el software? Porque se basa solamente en el comportamiento del software. Y para esto hay un lenguaje como este que se llama Jerkin, que se basa en unas cláusulas sencillas, donde por ejemplo given, tenemos el when, tenemos el then, también tenemos el and, tenemos el but, tenemos el wait, por ejemplo. Es casi todo lo que necesitas para esto. Por ejemplo, le voy a poner aquí en pantalla un ejemplo de cómo se vería en el lenguaje Jerkin una historia de usuario con ciertos requerimientos, ¿no? Ahí está. Y tenemos ahí usando las palabras claves, ¿no? Dado que soy un usuario administrador, cuando entro a la página principal, entonces observo que pasa esto, y también esto, y también esto, pero la aplicación no tiene esto, y espero por 5 minutos y me logueo, X, algo así, ¿no? De eso trata, ¿no? Escribes todo eso, luego hay frameworks que acaban y agarran todo este... bueno, estas instrucciones se escriben en archivos .feature. Y después de esto tienes Cucumber, que es un framework que tiene incluso soporte para varios lenguajes, que lo que hace es agarra este punto feature y lo transforma en código, ¿no? En código que pues, se puede ejecutar, por ejemplo, que te abra el navegador, que vaya a cierta página, que busque cierto término, que espere por cierto tiempo y así. Se traduce en test de ese tipo, ¿no? Y bueno, más o menos BDD, entonces en conclusión trata que la gente no técnica, como por ejemplo tu product owner que no sabe un carajo de programación, pueda más o menos entender de qué va la historia y poder darte las instrucciones en un lenguaje que ambos entiendan, ¿no? Entonces ya luego tú agarras la historia, tienes el acceptance criteria y lo traduces a la implementación de lo que necesita la aplicación, lo que sea. Y cuando estás escribiendo tu aplicación vas a encontrarte con unit testing, que básicamente es como que ya lo que tenemos arriba, TDD, ¿no? BDD incluye TDD, ¿no? BDD y se basa en el comportamiento, pero ya es como que abarca TDD, es como si fuese un conjunto más grande, porque abarca más gente, abarca gente que es no técnica y la gente que es técnica. Ahora, el unit testing se basa en probar funcionalidades unitarias de tu código. ¿Qué es una funcionalidad? Una fucking funcionalidad unitaria. Puede ser un método, ¿no? Un método de tu aplicación que, por ejemplo, toma como parámetro un row de data y te lo traduce en opciones para un select, por decirlo, o por decir cualquier cosa. O por poner un ejemplo más sencillo, tienes una función que te suma 2 números. Entonces, con el unit testing tú dices, bueno, esta función recibe estos parámetros. Si recibe 4 y 5, debe darme 9. Entonces escribes un test que te diga, bueno, espero que cuando llamo a suma y le paso 4 y 5, me reste 9, ¿no? Aquí entran muchas cositas muy interesantes, ¿no? Muy interesantes como cuáles. Por ejemplo, entran conceptos como el test runner, el asserts library, librería de asserts, ¿no? ¿Qué cosa es un assert? Es como asegurar que algo va a ser algo, por ejemplo. Vamos a verlo más adelante con detalle. Bueno, y el end-to-end, ¿no? Esto es como que para mí es lo más importante porque esto te prueba la funcionalidad completa de la aplicación. Todas estas cuestiones del testing involucran escribir pruebas automáticas, pruebas que se ejecuten de forma automática en tu computadora. Que se abra un browser, que se ejecuten las pruebas, que todas pasen o que todas estén en rojo. Es más, puedes poner, por ejemplo, topes en la configuración del testing unitario para que, por ejemplo, si tú tienes cierta cantidad de pruebas,
el 80% de toda tu aplicación tiene que estar probada. Si es menos del 80%, simplemente el código que envíe el developer al repositorio en GitHub o en GitLab no va a pasar, no se va a ejecutar porque necesitas tener un target, un máximo de pruebas de porcentaje de coverage, como le llaman, ¿no? Y por el lado del end-to-end, end-to-end es las pruebas que se hacen en toda la aplicación como si el usuario fuese el que la está utilizando. Hay herramientas muy conocidas como la super famosa Cypress. Tenemos también a Puppeteer, el famoso titiritero. Puppeteer creo que se escribe así. Tenemos a Nightwatch. Tenemos WebDriver también. Acá webdriver.io. Y una gran lista de etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que hacen estas pruebas? Levantan la aplicación, se loguean en la interfaz de login, lo que tengas, van a cierta ruta, cierto path, esperan, hacen interacciones como si el usuario estuviese ahí usando tu aplicación, pero estas son pruebas automáticas, ¿no? Cypress aparte tiene una interfaz en la nube donde tú puedes subir tus pruebas y bueno, cuando hay un error o lo que tú quieras, saca pantallazos, graba videos. Es muy genial, es muy genial. Entonces, con esto tú aseguras que tu aplicación no tenga bugs. ¿Qué cosa es un bug? ¿Qué es un fucking bug? ¿Qué es un bug? Bug traducido es como que insecto. Es un mal funcionamiento de tu aplicación. Son errores en tu aplicación, son errores en la interfaz que tengas tú o que estés desarrollando. No solamente en la interfaz, pueden ser errores incluso en la API que los backends están desarrollando para ti. Lo que tratamos como developers es entregar aplicaciones que no tengan bugs. Aplicaciones que sean confiables para el usuario, que funcionen como deberían funcionar sin ningún problema, sin ningún error. Porque estos problemas, estos errores que castigan al usuario, al final acaban apuntándote a ti como developer que entregaste código que tiene errores. No dices, ese pata no sabe programar porque la aplicación que entrega está llena de puro bugs. Hasta qué asco, qué programador, qué asco. Pero si tú agarras, haces tus test unitarios, escribes las pruebas y las ejecutas y tienes un porcentaje de coverage adecuado, un 85-90%, tu aplicación en teoría no tiene bugs. Entonces, idealmente debes entregar código comprobado de que funciona bien y eso sube tu estatus como developer también. Y también te sube el sueldo porque las habilidades de testing también son muy bien remuneradas. Así que tenlo en cuenta, papi. Ahora, estas pruebas unitarias, ¿cómo se ejecutan? ¿Cómo se escribe? Bueno, vamos a verlo a detalle más adelante. Pero solamente decirte una cosa. Tú tienes una librería para escribir tus pruebas de usuario. Una librería para hacer el match con elementos del DOM. En el caso estés escribiendo una página, una aplicación web, ¿no? Que tenga, por ejemplo, esté hecho con React.js o con, no sé, Angular. O Vue.js o Solid o Svelte. O lo que tú quieras, ¿no? Tienes componentes, que es básicamente como los bloques de Lego que se usan para crear cosas más grandes. Entonces, estos componentes son los que se prueban. Y todos estos tests que tú escribas, tienes que ejecutarlos, tienes que correrlos utilizando un test runner. Que como el nombre lo indica, ¿no? El test runner te permite run, ¿no? De correr. Te permite correr tus tests. ¿Qué herramientas hay? Tenemos muchas. Como de todo el ecosistema de desarrollo siempre, hay muchas opciones. Mocha es una de ellas, ¿no? Pero Mocha tiene un detalle. Necesitamos una assertion, una forma de decir esto va a ser esto y esta suma tiene que redevolver este tipo de cuestión. Ese assert libraries. Necesitamos Mocha no tiene, doesn't have assert library. No tiene opinión acerca de eso, así que te lo deja a tu elección. Tú puedes usar el assertion library que tú quieras, ¿no? ¿Qué assertion libraries hay? Ahorita lo vamos a ver, pero antes acabemos con esto que son los test runners. Tenemos aquí también Jasmine, que es otro test runner. Uno con los que viene Angular es Karma, ¿no? El Karma existe. Y uno de los que creó Facebook hace muchos años y todavía está en el mercado, pero tiene un montón de issues antiguos que nadie resuelve. Y creo que Facebook ya lo ha abandonado, no tengo idea. Pero, o sea, es antiguo, pero es el más usado, es uno de los más usados. Cualquier empresa donde empiezas a trabajar con los gringos normalmente tienen toda su suite de tests ejecutándose con Jest. Jest, incluso los archivos de configuración donde marcan el coverage máximo que debe tener, o bueno, mínimo que debe tener, están utilizando Jest, ¿no? Entonces, ¿cuál es una de las cosas más chéveres? Es que el ecosistema siempre va cambiando, ¿no? Y tenemos uno último que se llama Vitest.
de los creadores de Vite, de los creadores de Vue.js. Vitest es un test runner que es compatible con los demás, es compatible incluso con Jest. Tienes ahí para que hagas mocks, tienes Spice, tienes lo que tú quieras. Entonces, recomendado. Este es el más recomendado, es el más moderno, es el más nuevo y es uno de los más rápidos. Recomendado. Si hacemos un benchmark, una comparación de velocidades y todo, no es que sea súper, 1000 veces más rápido, no. Pero bueno, es más moderno, ¿no? Es más moderno y hay muchas herramientas que podemos utilizar. Así que, recomendado Vitest. Si tienes tiempo de cambiar, de saltarte de Jest, te vas a Vitest y vas a ser un campeón. Ahora, les hablaba de los asserts. Mocha no tiene una librería de assertion library, pero ¿qué cosa es una librería de assertion library? No sé, pero es de las cuestiones que te indica que algo tiene que ser lo que debería ser. No sé si se entiende ahorita, pero lo vamos a ver con un ejemplo. Les voy a listar las librerías de assertion library que hay. Por ejemplo, Chai es una librería de assertion. Voy a ponerlo acá un poco más ordenado. Así, aquí. Assertion libraries. Así, no sé si se escribe. Me corrigen por ahí. Ya. Chai es una librería de assertion. Solamente assertions por acá. Aquí podemos encontrar el should. Podemos encontrar el expect. Podemos encontrar el assert. Otra cosa que no les había comentado en el tema de los test runners es que en el caso de los test runners tú puedes escribir todos tus test unitarios, pero hay forma de agruparlos. Hay ciertos métodos que te permiten describir toda tu suite de test, incluir cada una, saltarte algunos tests, correr solamente unos tests y los expect. Todo esto te lo incluye el test runner, el describe, el expect. Te escribe, por ejemplo, el método test, el método it, o el método exit, o el método test.todo, o el método test.only para que solamente se ejecute esa prueba, o el método test.skip también, ¿no? En lugar de exit, puedes ejecutar skip. ¿Ya? Y ahora, bueno, tenemos las assertion libraries, que, por ejemplo, Chai es una de las más conocidas. Tenemos incluso una que ahora ya viene dentro de Node.js, que es el assertion library de Node, Node Assert también. Puedes utilizarla simplemente haciendo algo así como assert igual a, esto va a ser igual al require, que es AMD que se están utilizando. Y aquí poner assert, ¿no? Algo así, y ya tienes acceso al assert y puedes utilizarlo como tú quieras. Tenemos otras librerías de assertions. Tenemos, por ejemplo, aquí el famoso expect, que se llama así, expect.js. Tenemos también el unexpect.js, la competencia .js. Tenemos should.js. Should, esos nombres, should.js. Tenemos también el better assert. Todos se tratan de hacer la competencia por el nombre. Y bueno, tenemos muchos otros más, ¿no? Siempre hay uno que otro que resalta. Por ejemplo, Chai es de los que resaltan bastante. Y la que su compatibilidad se ha puesto en unos cuantos test runners por ahí. Y así, ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, señores? ¿Qué pasa cuando nosotros estamos ejecutando nuestros hermosos test unitarios en un entorno donde no existe un browser? Porque estos son tests que se ejecutan en memoria, normalmente en el lenguaje de programación que los manda a la memoria RAM. En este caso, Node.js es uno de ellos, cuando estás desarrollando con TypeScript, JavaScript, React.js y todo eso. Pero, como no existe manera de abrir el DOM, lo que hacen es cargar el DOM, cargar una implementación del DOM en memoria, ¿no? Una implementación como cual, JSDOM, por ejemplo, ¿no? JSDOM tiene todos los métodos, como si tú tuvieses ahí el árbol del Document Object Model en memoria y puedes acceder a cada uno de esos métodos, agregar los listeners y todo como si fuese un DOM, bien bacán. No es la única, pero es una de las más antiguas. También tenemos a Happy DOM, que es mi favorita. Yo voy a utilizar Happy DOM. Les voy a decir por qué. Porque tiene el what you see is what you get. Tiene los métodos implementados. Tiene la comunidad en GitHub que está como que más activa. Resuelve los issues. Aprueba los merge requests. Y bueno, o sea, me gusta ese tipo de movimiento ahí donde la gente se mete, pregunta, chismosea, manda su código, corrige algún error. O sea, Happy DOM me gusta por eso. JSDOM también es buena y es una de las más usadas. Pero bueno, vamos a ver Happy DOM. Es la que yo quisiera ver.
estoy preparando un curso de testing donde voy a elegir Happy DOM. ¿Por qué? Porque quiero hacerlo así, porque quiero mostrar cómo funciona Happy DOM. JS DOM tiene una documentación amplia, puedes ver cualquier curso por internet que están ahí. Simplemente lo instalas, lo usas y ya está. Tú ni siquiera lo vas a usar, o sea, tú lo instalas, lo configuras en tu test runner y automáticamente tu test runner va a utilizar JS DOM. Así como con Happy DOM, ¿no? Es simple y sencillamente una implementación del DOM para que puedas ejecutar tus pruebas en memoria sin necesidad de tener un navegador. Es así de fácil, así de sencillo. Y recuerda que eso tiene un beneficio, porque también hace que toda tu herramienta de testeo sea mucho más liviana. En lugar de bajarte un navegador completo, tienes una implementación en JavaScript del navegador del árbol del DOM y ya puedes ejecutar todas tus pruebas ahí. Así que estoy haciendo un curso de testing desde cero, from zero to hero. Un curso de testing relativamente completo donde te haga ver todas las herramientas que existen. No, yo no soy QA, yo no soy tester, yo soy developer, pero me gusta el tema, me gusta el mundo del testing porque me parece una forma de pensar como que hay un cangrejo. Al revés, empiezas por el testing y empiezas a hacer las implementaciones. O sea, esa forma de pensar siento que te abre más la mente a tratar de considerar todos los escenarios posibles en donde tu código probablemente falle y captarlo antes que eso ocurra, ¿no? Así como el curso de testing del que les estoy hablando, también estoy haciendo un curso de TypeScript, señores y señoras, pero todavía no lo lanzo, lo estoy preparando. Ahora, estas son casi a grandes rasgos lo que hay en cuanto al testing. Y pues quiero hablarles de algo más. Quiero hablarles de los elegidos para el curso. Los elegidos para el curso, al menos para el curso de probar aplicaciones de React.js agregando TDD, sería lo siguiente. Vamos a usar React.js, vamos a usar React Testing Library, RTL, y vamos a usar Happy DOM, también lo que les estaba comentando. Y como test runner vamos a usar VTest, ¿no? Esos son los elegidos. Ahora, ¿por qué estás eligiendo React Testing Library? ¿Qué cosa es React Testing Library? React Testing Library es nada más y nada menos que un wrapper, ¿no? Es una envoltura de DOM Testing Library. DOM Testing Library. DOM Testing Library es la librería corazón de toda la suite de herramientas que tiene React Testing Library. Voy a mostrarles acá la página oficial. React Testing Library, señores y señoras. React Testing Library es la librería que nos va a permitir hacer las pruebas en nuestros componentes, hacer el renderizado de todo lo que tengamos. Está construida encima de DOM Testing Library, que es la que se encarga de hacer los matchers, de hacer los queries, hacer las consultas a tu componente y traer en base al role o en base al data ID o en base a la etiqueta label o la etiqueta alt o al contenido de algún input, te permite traer ese elemento y hacerle pruebas sobre él. Esperar, por ejemplo, que un loader se vaya o trabajar con elementos asíncronos, todo esto. Acá te van a decir el problema. Bueno, vamos a empezar desde cero, ¿ya? Testing Library, simple y completa utilidades de testing que te motiva a que tengas buenas prácticas de testing, ¿no? Eso es. Y tienen su palabra, su frase, la frase bandera de ellos. ¿Cuál es la siguiente? El creador es Ken Dodds, también por Sega. La frase es la siguiente. The more your tests resemble the way your software is used, the more confidence they can give you. Como yo. Mientras tus tests se hagan de la manera en la que tu software se usa, te va a dar más confianza para lo que estás entregando. Puedes escribir tests mantenibles, ¿no? Puedes programar con confidencia. No se trata tanto de probar los detalles de implementación, probar los métodos que tenga tu componente, probar los hooks y todo. Se trata más de probar tu componente de la forma en la que el usuario lo va a utilizar. Si tu componente, por ejemplo, tiene una lista de elementos con links y todo, tú renderizas el componente y empiezas a hacer las pruebas, así empiezas a hacer clics, ¿no? Porque puedes disparar eventos desde la librería. Y después, bueno, haces todo lo que tengas que hacer. Esperas que, por ejemplo, se vaya el loader, verificas que se ha ido el loader, verificas que cargó la lista de X cosas y tu test pasa sin necesidad de probar detalle a detalle cada una de las. Antes se utilizaba Ensign, por ejemplo, de Airbnb, creo que era la herramienta, pero bueno, React Testing Library se ha puesto la corona para para todo lo que tiene que ver con testing de componentes. No solamente existe React Testing Library,
Tenemos acá, por ejemplo, en el ecosistema, tenemos aquí Jest Native, Jest DOM, bueno, hay plugins para el navegador. Tenemos también el Slint, el Slint que te recomienda las mejores prácticas para hacer tus pruebas. También tenemos la librería para Chrome, que ya lo comenté. Hay herramientas para hacer el logging, el debug y todo esto en este ecosistema. Por aquí debe estar los frameworks que soporta. Acá está. DOM TypeScript Library como que es el corazón de todo esto. Luego tenemos los wrappers. Tenemos wrappers para React, para Reason, para Native, para React Native, para Vue.js. Tenemos para Marco Testing, que no lo he usado, no lo he escuchado. Para Angular también. Para Preact, ¿no? Que es un React más ligero. Para Svelte, para Cypress, para Puppeteer, para TestCafe, para Nightwatch, para WebDriver. Nico. Tenemos las interacciones que tienes con el usuario. Tenemos para el tema de los punteros, de escribir, el portapapeles y etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué más? El corazón también de esto, el Core API, son las queries. Solo hay 3 queries. Por acá debe haber un resumen. Solo hay 3 queries. Tenemos el get, tenemos el find y tenemos el query. como que redundante, pero el query se usa aquí en esta parte donde no tenemos necesidad de disparar ningún error. Si en el get y en el find, cuando no existe ningún match, se lanza un error, este error detiene la ejecución completa del test. Este query by retorna solamente null. Y se utiliza cuando estás probando elementos que estás esperando que no existan en la página. Y de estos 3, el find es el que se usa para cuestiones asíncronas, para cositas que se tienen que esperar un tiempo. Así, solamente estos 3. ¿Y qué más? Aparte de esto, hay una prioridad, hay un orden de prioridad para tus queries. Lo ideal es que utilices el role, el get by role, ¿no? Get by role, el role de cada uno de los elementos que sea accesible y todo. O get by role, role de botón, donde el nombre es submit, por ejemplo. Aquí hay un ejemplo. Get by label text, tenemos aquí todo por el get by text, también es uno de los más conocidos, que lo que hace es te hace un query al componente y busca el texto que le estés pasando, ¿no? Y después, si por ejemplo no se puede acceder a tus componentes, a tus elementos por la accesibilidad, ¿no? Puedes hacerlo de forma semántica por estos dos, get by alt text y get by title. Y finalmente, si no se puede por ninguna de las dos formas anteriores, no te queda otra que hacerlo por TestID. La mayoría de gente no quiere utilizar el Data TestID porque es algo que se le agrega al final a tu página. Tu página en Develop, en el entorno de desarrollo, el entorno de Stage o el entorno de producción, va a estar con los atributos Data ID que le coloques. Y creo que hay un plugin para poder eliminarlos, pero bueno, va a estar con eso. Y eso al final se traduce en un poco más de tamaño para tu banda al final. Pero esto es un ejemplo por aquí, un ejemplo de React TypeScript Library. Tenemos aquí el método screen, que lo que hace simplemente es atachar a React. Screen, atacha al body el elemento que le tengas acá y con eso ya lo puedes renderizar y después puedes hacer consultas sobre este elemento buscando, por ejemplo, el texto de el label que sea example y te lo va a tomar acá. Este example te va a dar este texto. Puedes acceder, puedes hacer consultas más abajo, más arriba, darle clics, botones, escribir, un montón de cosas. Vamos a ver un curso a detalle de cómo funciona cada uno de estos elementos. ¿Qué les parece hasta ahora? Ha pasado un tiempito de lo que hemos hablado un montón, pero es como que el resumen de lo que queremos hacer. Queremos hacer un curso de testing con React Testing Library, Happy DOM, Vtest. Así que para adelante les cuento qué sigue. Hasta luego, gente. Chau. Eso ha sido todo. Un abrazo.